presidente de la Sociedad Filatélica de Puerto Rico, al señor José Raúl Martínez González. Que disfruten. Muchas gracias, Juan. Bienvenidos a todos y le damos la buena noche a la doctora Lourdes Ramos, a señora Dorín Colón, directora del Departamento de Educación, a todos los voluntarios y personal del museo y en especial a Juan Vega, que tanto ha trabajado para ayudarnos a nosotros. Bueno, bienvenidos. La Sociedad Filatélica de Puerto Rico le va a presentar la segunda parte de la serie sobre el coleccionismo, auspiciado por el Museo de Arte de Puerto Rico. La Sociedad Filatélica le orientará sobre el coleccionismo de timbres y sellos postales, su historia, valor cultural y el potencial económico de la filatelia. Le damos las gracias por su interés en la filatelia y esperamos darles los conocimientos para comenzar su selección de interés. Ahora quiero comenzar con nuestro compañero Eduardo Rodríguez, que va a dar un resumen en general del coleccionismo de sellos en general. Muy buenas noches a todos. Después de oír a Juan hablando de las personas que iban a presentarle la conferencia de esta noche, no se puede hacer un perfil de un coleccionista de sellos, porque vieron la diversidad de profesiones y trabajos en uno de los conferenciantes que van a participar hoy. Por lo tanto, no creo que tengamos un gen en común los coleccionistas, y a lo mejor es que, y tampoco sabemos si nos contaminamos luego de nacer con el germen del coleccionismo, pero todos ellos, al igual que yo, empezaron temprano en la vida coleccionando, la mayoría, y luego de mucho tiempo pues se especializaron en las áreas que más les interesaban. Este es el bosquejo de la presentación de hoy. Vamos a hablar ahora sobre el coleccionismo de sellos en general. En la parte del foro discutiremos, pueden ir leyendo conmigo, del tema del coleccionismo. Esto lo hemos definido como las cosas dentro de la filatelia, que es la ciencia que estudia los sellos o los timbres postales que se coleccionan. Algunos de estos temas que discutiremos en esta sección se ampliarán en las siguientes conferencias. Los sellos o estampillas conllevan un proceso de producción, usualmente en una casa de timbre, ¿verdad? Esto es donde se planifican y hay una serie de pasos para elaborar las estampillas, escogiendo el papel, el tipo de goma que se va a usar, etcétera, antes que el sello esté listo para venderlo. Lo primero que se producen son los bocetos. Aquí pueden ver el boceto del sello de Tito Puente, que salió este año pasado, y por lo general el artista lo diseña, produce un boceto a lápiz. Hay veces que se hacen diferentes concursos donde han participado niños y se han llevado a producir el sello luego, ¿verdad? Especialmente, por ejemplo, en algunos sellos de Navidad son bien representativos de sellos pintados por niños o diseñados. Este boceto o esta imagen se presenta ante una junta, usualmente nosotros somos un territorio americano, por lo tanto ante el correo de los Estados Unidos, y ahí se aprueba y se hacen las recomendaciones pertinentes en cuanto al material y al tipo de tamaño, etcétera, que se va a utilizar. Se produce un segundo boceto a plumilla, que todavía no es final y está sujeto a que se hagan algunas correcciones. Las pruebas se hacen pruebas de sellos donde usualmente se marcan como muestras o pruebas, y no son en el papel final del producto, sino usualmente son en cartón y se le conoce como pruebas de punzón.
Luego que el sello está listo para producirse, se hacen pruebas de color. Este es un sello que le van a hablar próximamente, conocido como el sello del barquito. El compañero filatelista, el doctor Ovidio Dávila, escribió un trabajo excelentísimo sobre este sello en particular. Y está basado en un grabado holandés del siglo XVI, de Schenk. Luego de que la imagen es aprobada por las autoridades concernidas, entonces se hacen las pruebas, se pasa al sello definitivo escogiendo el color. Las pruebas pueden ser perforadas con las perforaciones que vemos o imperforadas, simplemente se hacen en un papel sin perforación a máquina. Se selecciona el color, se producen las pruebas perforadas como les hablé y se marcan como pruebas o muestras. ¿Ven? Estas son pruebas de los sellos que se hacían durante la época española, que en sus colonias hubo un momento que entonces para identificar las diferentes colonias del ultramar habían sellos con el nombre de Puerto Rico, las Islas Filipinas y Cuba, además de otras dependencias que tenían, por ejemplo, en el norte de África, etc. Estas eran producidas por la Caja del Sello y la Moneda en España y como ven son muestras. Ministerio de Ultramar, porque son las islas que habían fuera de España. Estos son maculaturas que son raras, que son usualmente que llaman el printer waste, que son los sellos que se dañan en la imprenta y se descartaban. Pues los guardaron y se coleccionan actualmente y se venden a precio considerable. Estos son dos tipos de maculaturas de sellos de Puerto Rico. Y son en realidad errores. A veces se consiguen páginas enteras, pero en general en bloques o sencillos. Los sellos, el proceso que se lleva a cabo para los sellos que se producen y para coleccionarlos se pueden dividir en tres tipos. Los sellos de correo, que son los que vemos todo el tiempo en las cartas, ¿verdad? Los sellos judiciales o de rentas internas, o sellos fiscales, que son los que se compran en las diferentes dependencias gubernamentales, pero especialmente en las colecturías, pero también hay sellos que producen algunas dependencias cuasi gubernamentales como los colegios. Los colegios de tecnólogos tienen su sello, el colegio de veterinarios, el colegio de peritos electricistas, y estos sellos también son coleccionables. Sellos judiciales de renta interna, que son aquellos que se producen para cobrar impuestos en la producción de documentos gubernamentales, y los llamados sellos cinderelas, cenicientas, que son sellos que se producen para conmemorar eventos especiales, ferias de exposición pública en el siglo XIX a principios del XX, por ejemplo, este era de la Puerto Rico Line, en las ferias mundiales que desaparecieron en el siglo XX, pero hubo ferias en Chicago, en Buffalo, entonces Puerto Rico tenía pabellones en esas ferias donde se demostraban sus productos que producían, etc. Entonces se hacían sellos del pabellón de Puerto Rico y también se coleccionan. Y son sellos muy vistosos y elaborados. Aquí vemos tres sellos, el de Zulia de Burgos es un sello reciente del año pasado, el sello del medio, uno de documentos de policía, se usaba por los pasaportes, a veces para ir de un pueblo a otro había que pagar y tener un pasaporte, pues eso se usaba en los pasaportes en el tiempo de España. Y la Puerto Rico Line era una línea de transatlánticos grandes que usualmente tenía una ruta de Estados Unidos al Caribe. Tenía una serie de barcos. Los sellos de correo los podemos coleccionar sin usar y hoy en día son los que tienen mayor valor. Están perfectamente centralizados y su goma está inmaculada. Esta es una muestra de un sello. El problema en Puerto Rico es que por la humedad tenemos que tener mucho cuidado para la conservación de los sellos porque le da hongo, o sea, tienen que estar aireados y demás. O sea, pero los sellos nuevos tienen más valor que los sellos que se extraen de una carta, que así fue, o sea, casi todos los coleccionistas empezamos arrancándole el sellito o recortando el sellito de un sobre o postal.
De estos sellos coleccionamos variedades que pudieran ser por perforaciones o errores en la impresión del sello. Otro tipo de variedad común es la variedad de color o el desplazamiento de color en el sello. Vamos a encontrar también variaciones en la coloración. Este es un sello que puede ser de un azul intenso o de un azul más claro o pálido. Los sellos que coleccionamos con error se llaman sellos con error y tienen una enorme demanda y valen más usualmente que el sello sin error. ¿Okay? Aquí lo que vemos son los sellos imperforados. Si se fijan, en el centro, en el medio de cada sello, pues no hay la perforación que vemos en el aspecto superior y en el aspecto inferior. Esto a veces se consigue en páginas enteras, pues tienen más valor. Antiguamente habían sellos que en la imprenta la imagen del sello se podía invertir. Este es uno de los más comunes, que se llama el Inverted Jenny, donde vemos un avión patas arriba, ¿verdad? O más arriba, y se puso a la venta en mayo del 18. Un bloque de estos sellos, ven la cantidad que se vendió en 1979, y recientemente se alcanzaron los valores de $750,000 por un solo ejemplar. Los sellos no solo se coleccionan como especímenes individuales, sino que hay especialistas que se coleccionan bloques. Aquí vemos el sello que emitió el gobierno americano para nuestro primer gobernador electo, y este fue un diseño de Irene Delano. Le dicen que el sello del Ibarito, pero es un sello muy bonito y muy codiciado por los coleccionistas. Además, hay especialistas en cubiertas de sello. Yo, por ejemplo, dañé muchos sobres cuando era niño, arrancando el sello, que si hubiese dejado el sello en el sobre, pues tendría más valor. Aquí vemos sobres con correos registrados y se ven las marcas postales de los diferentes sobres. Estos son sellos, sobres de Special Delivery, ¿verdad? Que son otro tipo de sobre que se colecciona, que se llama correo mixto. ¿Okay? Finalmente, en esta sección vamos a hablar la colección de marcas especiales de correo y las cancelaciones de primer día, que son los First Days of Issue, todos estos sellos que han visto de Puerto Rico, el de Tito Puente, de Julia de Burgos, de Roberto Clemente, el sello del Ibarito. Se coleccionan los sellos el sobre de primer día con el sello cancelado, y hay gente que se dedica solamente a ese tipo de coleccionismo. Las marcas o cancelaciones de primer día, que son los sellos que estamos hablando, a veces le hacen un caché particular para el sello. Esto los coleccionistas, tenemos aquí un especialista, el señor Luis González, que va a hablar más adelante, que es un gran diseñador, y él preparó toda esta presentación y hace el caché, el sobre con el caché de primer día, dedicado especialmente, muy bonito, muy colorido para coleccionarlo. Ahora lo voy a dejar con nuestro presidente, el señor Raúl Martínez, para que continúe con la conferencia.